Buenos días, ¿cómo están? Estamos en la Espiral de la Conciencia, somos Carmen Pérez y Mati Cecín. Y nuevamente aquí acompañándolos como todas las semanas. Todavía no le atinamos muy bien a esto del horario, pero... Creo que ya lo vamos a dejar fijo 9:30 para no errarle. Exacto, pero aquí estamos ya como todos los martes ahora. Uh-huh. Y vamos a seguir hablando de los bebés y de la manera en que nos relacionamos con nuestros bebés. Hace un momento, cuando estábamos fuera del aire, Mati me hacía un comentario muy interesante acerca como de esta parte histórica de cómo hemos visto a los bebés o cómo nos hemos relacionado con los bebés en la historia, ¿no? Sí, es muy interesante porque Evania Reinhardt, que va a estar aquí en México en abril, dándonos este taller de vínculos vitales, comenta en su libro, lo cual me parece bien interesante, cómo ha sido vista la infancia en diferentes épocas de la historia, ¿no? Ajá. Y al final del día es muy interesante porque siempre creemos que se ha vivido como en el contexto cultural en el que estamos y al final del día no es así. Nuestros ancestros fueron educados de una manera muy distinta y sus visiones han sido muy distintas. Y desde ahí también se transmite una manera de ser y estar que se hereda, ¿no? Así es. Y me parece muy interesante la observación que hace ella, porque históricamente a los niños no se les había dado como este lugar que se les está dando ahora, porque se les consideraba o se les vivía o se les educaba como si fueran adultos pequeños, ¿no? Como no poniendo el foco de atención en las diferencias que hay, ¿no? En cuanto al desarrollo, en cuanto a las habilidades emocionales que hay en una etapa y otra. Y es hasta el siglo pasado y con Freud, ¿no? En primer lugar, con todo su estudio desde el psicoanálisis, pero también con gente como Erikson o Piaget, que se empieza a entender con Winnicott, todas estas etapas de cómo es el aprendizaje en un niño, cómo es la formación del carácter. Creo que todos los, digamos, psicólogos, psicoanalistas, pedagogos que han estado estudiando esto desde el siglo pasado y antes, pues, empieza a ser una aportación que ha modificado entonces la cultura y el lugar que le damos a los niños hoy. Sabemos mucho más hoy de la formación de la personalidad, qué cosas vienen, digamos, como con predisposición genética, pero que el medio ambiente dispara o no, ¿no? Podríamos decir que hay como una parte genética heredada, pero también es un hecho, y bueno, esas son las últimas conclusiones de todos los investigadores, que el medio ambiente dispara cierto contenido en la memoria celular, en el DNA, ¿no? Dispara ciertos factores, entonces es una combinación entre lo que se hereda y lo que el medio ambiente influye. Y es muy interesante eso y tiene mucho que ver con todo esto que hemos estado hablando en los programas anteriores, porque realmente así es, o sea, no se le ha dado tanta, o no se le dio en alguna época tanta importancia al desarrollo del niño. Ahora le damos mucha más importancia al desarrollo del niño. Pero aún falta mucho que ver con esta parte de los bebés, ¿sí? Porque el bebé, o sea, hay como toda esta creencia de que los bebés no entienden, de que los bebés como van aprendiendo, no se dan cuenta de nada, entonces no tenemos esa, o sea, si bien desde el siglo pasado, como tú lo dices, hemos empezado a mirar más esta parte del desarrollo del niño, la parte de ver al bebé desde el vientre materno y de ver al bebé en el momento del nacimiento y estos primeros etapas del desarrollo del bebé, ahí nos ha faltado, ¿sí? Y eso es la parte como muy interesante de poderlo mirar con gente como Evania, que ya nos hablará más en vínculos vitales, de esa parte de relacionarnos con el bebito desde el vientre materno y en los primeros momentos del nacimiento, ¿no? Y algo que queremos hacer énfasis en el programa de hoy es precisamente cómo vemos a este bebé, ¿no? A este bebé donde si empezamos a cambiar nuestra mirada, podríamos empezarlo a ver como un ser completo, ¿sí? Ser completo desde el momento de su nacimiento, desde antes y en el momento de la gestación. Desde la gestación. O sea, ya es un ser, ¿sí? O sea, que está conectado, él está conectado, este bebito está conectado de una manera mucho más profunda que nosotros
ahora en la adultez, con su ser real, ¿sí? Y reacciona no desde un lugar mental, pero sino desde la conciencia. Y está como con toda esta conexión con sus emociones. Y por eso esta parte de empezar a decir, vámonos acercando a este bebé y respetándolo como este ser luminoso y este ser sagrado que ya es, ¿sí? Claro, porque hay una memoria celular. O sea, quizás no queda fijado en el bebé una memoria consciente con lenguaje articulado que pueda describir su sensación, pero en las células sí queda esa memoria. Sí, ¿no? O sea, a lo que te estás refiriendo es a esta parte donde las vivencias que va teniendo el bebé desde el vientre materno y durante sus primeros días, meses de vida, se va a quedar registrada en su memoria celular. O sea, y de alguna manera también hemos hablado en algún otro programa, yo creo, pero de esta manera, de esta forma en cómo nosotros influimos en nuestro ADN. O sea, nuestro ADN, hay un artículo que lo hemos mencionado ya aquí que se llama Los genes no son autistas, o sea, en donde nosotros sí tenemos una comunicación con nuestro ADN, o sea, sí podemos tener una influencia de alguna manera con el ADN. Entonces, sí, esto se va registrando a nivel celular, como lo dice, ¿no? O sea, las vivencias. Y entonces, ¿qué hacer con este bebé, con este ser que está en el vientre materno, que está ya en el momento del nacimiento? Ahorita yo creo que estamos empezando a hablar un poco más ya nacido el bebé. ¿Cómo respetar esta parte de la conciencia y la conciencia o sea, la conciencia en términos de que el bebé se da cuenta, ¿sí? O sea, se da cuenta de lo que está sucediendo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo como papás, como papá, como mamá, podemos respetar este espacio sagrado del bebé y respetar que es un ser consciente y cómo entonces relacionarnos con él? Porque nos vamos a relacionar con este bebito desde un lugar no del intelecto, sino desde un lugar mucho más profundo de nuestro ser también. Y esto va mucho con lo que habíamos hablado desde la gestación, que tú mencionaste mucho, de cómo los bebés, cómo las madres tienen que irse hacia adentro y bajar como su ritmo externo para poder estar más en contacto consigo mismo. Entonces, en la medida en que nosotros como papás estamos en contacto con nosotros mismos y hemos disminuido nuestro ritmo, o sea, nuestra manera de reaccionar, y nos damos el tiempo de estar con nuestros bebés, algo diferente puede empezar a suceder, ¿sí? Porque la conexión va a ser más como de nuestro centro al centro del bebé, o sea, de nuestro auténtico ser al auténtico ser del bebé. Claro, y creo que mencionas algo que es sumamente importante, porque de pronto hemos insistido mucho en que no es que haya un recetario de qué hacer o qué no hacer. Creo que lo que estás diciendo es sumamente importante y vale la pena aquí hablar de la importancia de estar conectados como padres con nosotros mismos y disminuir como este estado de estrés en el que vivimos. De pronto, si yo me meto una autoexigencia de hacer la imagen ideal que tengo de papá o de mamá, me desconecto de mí y además me meto en una situación como de estrés. Así es. ¿No? Y esto lo percibe el bebé como desconexión, como amenazante. El bebé en realidad lo que necesita es sentir contención. Contención y tranquilidad de tu parte. Exacto, y tranquilidad. Tu ansiedad, o sea, la ansiedad de la madre, la vas a sentir. Exacto. Y hablábamos fuera del aire, ¿qué efecto tiene esto? Tanto en nosotros como padres como en el bebé. Hablábamos mucho como en la formación del sistema nervioso central, que tiene este sistema simpático y este sistema parasimpático, digamos, ambos tenemos estos dos sistemas que nos regulan y que regulan mucho nuestra respuesta hacia el medio ambiente. Cuando estamos en un estado de alerta porque percibimos que algo es amenazante, y esta memoria la tenemos desde que el hombre existe, porque al final si me imagino al hombre de las cavernas, pues de alguna manera, pues había miedo en el entorno, había una amenaza real de sobrevivencia, y esto activa que mi primera reacción, cuando yo tengo activado el sistema simpático porque tengo miedo, porque algo está siendo amenazante, se va a activar esta respuesta de huida o de ataque. Así es. Y eso, además, pone
en recesión, por decirlo de alguna manera, todas las actividades que hace el sistema parasimpático, que son más del funcionamiento fluido del organismo, que es respirar, alimentarse, nutrirse. O sea, como que eso pasa a segundo término. O sea, es más importante huir del león Sí, que la sobrevivencia, que hacer la digestión en ese momento, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo mi sistema está puesto más en un estado de alerta que en un estado de relajación donde mi cuerpo hace lo que tiene que hacer. Cuando estamos en estados más permanentes de alerta, y es bien importante esto, que en la formación de los niños depende cómo haya sido digamos, su medio ambiente en las diferentes etapas, de pronto se puede quedar más activada la sensación de estar en un estado de alerta relacionado con digamos, el aprendizaje emocional de esa etapa. No sé si me explico. Así es. Y entonces, el tema aquí es que cada vez que esta persona ya en su edad adulta tenga, digamos, relacionado algún tema en la adultez que tiene que ver con una habilidad que se debió aprender en X momento de su vida, en donde se quedó registrada en las células que eso era alerta, la persona va a reaccionar más como de verdad estoy en una situación de sobrevivencia a simplemente relajarse y fluir con lo que está pasando. Entonces esto es bien importante porque eso es algo que desde la gestación podemos regular en el bebé, que de alguna manera no se altere tanto o que no esté tan activado permanentemente su sistema simpático, sino que más bien sienta un medio amable que le permita desarrollar todos sus sistemas, todos sus órganos en el sistema parasimpático. Eso sería como... Sí, y bueno, poniéndolo como en términos muy concretos, o sea, lo que veríamos es una parte, la parte de la gestación que estabas hablando ahorita, es si la madre está en un ambiente tranquilo, si ella está tranquila, el bebé va a estar tranquilo. Si la madre de repente está en un ambiente estresante, ese estrés lo va a recibir el bebé, ¿no? Y tiene que ver inclusive con la música que escucha la madre, con las películas o lo que esté viendo en la televisión, porque eso, o sea, lo que va pasándole a la madre, el bebé lo siente como propio. O sea, no hay diferencia entre la madre, lo que la madre está percibiendo y sintiendo, y lo que el bebito está sintiendo y percibiendo. Entonces, por eso es cuidar, como decíamos en los programas anteriores, cuidar a esta madre que está gestando para que su medio ambiente sea lo más tranquilo y lo más seguro, para que este bebé que está en el vientre, ¿sí?, esté también tranquilo y seguro. Ahora, la cosa es cuando un bebito nace, pues primero es como esta sensación del bebito, pues ahí está, y está dormidito y come y nada más. Y no es nada más. El bebé está absorbiendo todo lo que está pasando en el medio ambiente. Entonces, de ahí la importancia que, por ejemplo, la lactancia sea una lactancia tranquila. O sea, si estás amamantando, si la madre está amamantando a su bebé, pues que este bebé esté primero bien sostenido, lo hablábamos la vez pasada, ¿sí? O sea, que sienta este contacto del cuerpo de la madre, los brazos de la madre, y que sea un contacto firme pero amoroso, ¿sí? Que cuidemos desde cuál está siendo la posición de la cabeza, si está el bebé bien apoyado en el brazo de la madre, y la madre está cómoda con su brazo, porque si la madre está estresada, ese estrés se lo está pasando al bebito. O sea, son cosas como muy sutiles. Muy sutiles y que a lo mejor con la prisa del día a día no tenemos ese cuidado. Por eso es bajarle al ritmo del día a día y atender lo que tenemos que atender, que en ese momento va a ser la lactancia, ¿sí? Y desde ahí, si este bebé está cómodo, todos sus músculos, sus ligamentos, sus huesos, o sea, todo no está en estrés. No empieza a contraer su cuerpo ni empieza a contraer su ser. Si está tranquilo, está bien, y de ahí podemos también empezar a tener como esta buena relación a través de la mirada, que lo hablábamos la vez pasada, ¿no? O sea, como a través de la mirada también la madre y el bebé se empiezan a conectar. Y el padre también, cuando le toca sostener a su hijo, o sea, no estamos dejando fuera al padre, es una figura muy importante. Entonces, como saber que desde ese lugar estamos en una conexión con el bebé, o sea, realmente no es nada más lo estoy sosteniendo y ya, qué padre que está mi bebé aquí, sino es
este es un ser y me estoy conectando con él, ¿sí? Si este bebé está en la cuna, cuidar la manera en que nos vamos acercando para tomarlo y levantarlo, o sea, que sea suave, que no sea violento, que el bebé se sienta sostenido otra vez en esta parte del momento que lo estamos levantando de la cuna o de donde esté acostado el bebito, ¿no? Claro. Y así como todas las actividades que vamos teniendo con el bebé, tienen que venir desde un centro nuestro, desde nuestro centro, desde nuestra conciencia, con la conciencia de que estamos tratando con otro ser que merece todo nuestro respeto. ¿Sí? O sea, el respeto a su ritmo, el respeto a su parte física, a su suavidad, porque están apenas experimentando lo que es estar viviendo en un mundo físico, ¿no? Y te escucho y es como esta invitación a conectarnos desde el instinto. Exacto, justo. ¿No? Como tomar esta parte como de verdad, más que intelectualizarlo, es como verdaderamente sentir al bebé, como dejarme impactar por él, ¿no? También saber que yo lo estoy impactando, ¿no? En esto que tú dices de tomar esta conciencia y como de verdad tratar de sentirlo desde el instinto. Y esta es lo que hemos estado insistiendo mucho, ¿no? Como de qué se trata esto que tanto estamos diciendo, de cómo generar un medio ambiente, cómo apoyar a las madres y a los padres en conectarse más con sus hijos desde otros lugares, es justo recuperar esta parte más instintiva. No es que tengamos que ser perfectos, sino simplemente sí ver que cuando yo me conecto conmigo desde lo profundo, esté como esté, puedo hacerme cargo de lo mío, y puedo desde ahí verdaderamente vincularme más profundamente con mi hijo, ¿no? Sí. Sí es esta parte instintiva, pero yo sí quiero hacer el énfasis de me conecto con mi parte instintiva, mi parte sabia, que la tenemos todo, si me permito como estar, pero lo estoy haciendo desde la conciencia. Por supuesto, ¿sí? por supuesto, eso es un elemento clave. Y desde la conciencia que este bebé que tengo enfrente, y también para los cuidadores, para los maestros, o sea, esto es como en general, o sea, pero bueno, este bebé también es un ser consciente, que tiene una conciencia, que no es que llegue y se le va a formar la conciencia de repente, no, ya es un ser consciente, ¿sí? Es un ser que siente, que percibe, que sí se da cuenta. Claro, que se da cuenta, o sea, sí, que exactamente eso, se está tomando toda la experiencia que es la vida. Sí, hemos hablado tanto en nuestros programas de que la vida es experiencia, venimos a experimentar la vida. Pues este bebito, desde que está en el vientre materno, ya está experimentando la vida. ¿Sí? Entonces, es mirarlo y reconocerlo como un ser completo, no un ser. Sí hay una parte que está en formación, digamos, porque va a terminar desarrollándose para ser un ser adolescente, un niño, adolescente, adulto, ¿sí? O sea, va a pasar por todas esas etapas y que tendremos que tener como todo el cuidado y todo el amor para acompañarlo en esas etapas, pero desde ese momento que es un bebé, ya es un ser completo, como ser. Es un ser en desarrollo, pero es un ser completo. Y ese es el respeto y con el cual nos tenemos que acercar, ¿no? Y también confiando que trae su propia sabiduría, ¿sí? Entonces el bebé sabe y va a manifestar esa sabiduría y se va a comunicar con nosotros. O sea, esto es de ida y de vuelta. O sea, yo me estoy conectando con ese bebé y desde ahí estoy permitiendo que este bebé, puede ser mi hijo o que es al que estoy cuidando o al que estoy educando o lo que sea, se está conectando también conmigo. ¿Sí? Su manera de conectarse va a ser a través de esta relación de conciencia a conciencia. Lo voy a poner así. Sí, y quiero enfatizar mucho que esta conciencia de la que hablas, que tiene el bebé, a diferencia de la que acabamos desarrollando más de adultos, o sea, digamos, hay como un primer darse cuenta. Ya más de adultos me doy cuenta de que me doy cuenta, ¿no? Claro. Pero esta conciencia de la que hablas, que me parece fascinante, es como estas conclusiones que va sacando el niño o el bebé desde pequeño, pero no están articuladas en el lenguaje.
pero no porque no haya lenguaje articulado que exprese, no quiere decir que no haya una respuesta organísmica ante lo que está pasando afuera. Y esa es la conciencia que es bien importante, o esa es la respuesta que sí está generando el bebé a su organismo, al ambiente, perdón, y que es evidente, ¿no? Y que se queda a nivel corporal. Es como una conciencia más corporal que mental, como la que ya tenemos en edades más avanzadas. Entonces, creo que las investigaciones más recientes que justo apuntan a cómo se va desarrollando estas respuestas y por qué esto a la mera hora genera también toda una, digamos, como todo un efecto en el cuerpo, ya de más grandes, y que esa es la base de toda la teoría psicocorporal, de cómo se va formando la estructura desde el cuerpo, desde la mente, y cómo se articulan estos dos esquemas, ¿no? Entonces, me parece fascinante porque efectivamente sí hay un darse cuenta constante. Que no haya lenguaje no quiere decir que no esté sucediendo. Sí. La experiencia la está viviendo. Y la respuesta la está teniendo, y la conclusión desde el cuerpo la está teniendo. Así es. Y esa se queda como fija y constante para el resto del tiempo. Entonces, sí es bien importante como que sí creo que podemos estar como más observando qué le está pasando a nuestros niños. Y una manera que comentábamos también fuera del aire, que me estabas comentando tú, ¿cómo podemos darnos cuenta que un niño o un bebé está estresado? Así es, así es. Eso es muy interesante porque si podemos, o sea, si realmente tenemos como esta atención a estos signos y sabemos que son signos de estrés, los podemos atender de una mejor manera, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, lo primero sería cuando de alguna manera están manifestando miedo, ¿no? O sea, un bebito no tendría por qué estar manifestando miedo, ¿no? Pero cuando los vemos así como están temerosos, miedosos, ¿sí? Cuando los vemos que están con sus ojitos como con lágrimas, con la mirada a lo mejor perdida, ¿no? O sea, todos esos empiezan a ser símbolos, que están inquietos, que están molestos, que no saben, o sea, que empiezan a hacer movimientos como queriéndose apartar del cuerpo, de alguna manera así, o sea, ahí empezamos a ver cómo los bebés empiezan a manifestar todo este estrés. Y por acá tenía una lista, sería bien interesante que pudiéramos como irnos siguiendo un poco la lista para poderles pasar todos estos datos a todos, ¿no? Entonces, eso es esto, ¿no? Como expresiones en blanco, ya lo dijimos, ¿no? Como cuando hay signos de lo que tú hablabas, ¿no? De esas respuestas de ataque o huida. O sea, cuando un bebé se pone como agresivo, ¿no? Cuando empuja con sus piernas, lo podemos ver, o sea, como no te quiero aquí cerca, o con la mano quiere quitar. O sea, ahí estamos viendo que son estas respuestas de quererse mover o de que está sintiendo el ambiente amenazante. Exacto, sí. Patean con sus piernas o empujan, enderezan sus piernas, le ponen sus piernas como hacia adelante para poderse como quitar, ¿no? O, cuando se protegen a sí mismos con sus brazos cubriendo su cuerpo, cuando voltean su cabeza, ya cuando empiezan a voltear la cabeza, o cuando ponen su cuerpo todo tenso, ¿no? No tendría por qué tensar su cuerpo un bebito. O cuando cierran sus ojos como con esta intención de bloquear el contacto, no con la intención de dormirse, ¿no? Pues, que rico que... O cuando ya empieza a vocalizar o decir palabras como el do, ¿sí? Entonces, cuando están haciendo este tipo de respuestas los bebés, es como están pidiendo a gritos que les ayudemos a restablecer su espacio sagrado. O sea, no están sintiendo respetados. ¿Sí? Y esa es la manera en que le están manifestando que le estamos invadiendo el espacio, ¿no? Y sí creo que los bebés, o sea, porque escucho la lista y, por ejemplo, sí creo que como mamá uno se da cuenta cuando el bebé está pateando por jugar y por conocer el mundo y cuando está pateando como en un quítate. O sea, creo que sí son sutiles, ¿no? Sí. Creo que todos los que hemos tenido hijos podemos identificar, por ejemplo, cuando
una persona se acerca y el bebé hacia unas personas tiene una reacción y hacia otras personas tiene otra reacción. Y de pronto, ya un poco más crecidos los niños, a veces no respetamos esa respuesta que ellos están sintiendo, ¿no? Y ahí es donde me remito a lo que estabas diciendo hace rato. Los niños y los bebés saben dónde se sienten seguros, dónde no se sienten seguros, dónde se sienten invadidos, dónde no se sienten invadidos. Y de pronto ante nuestro ritmo social, nos lo saltamos. Claro. ¿No? Y se nos olvida que los bebés tienen esta percepción más energética, voy a ponerlo con ese término, como que nosotros, ¿no? O sea, es más intuitiva, más está desde un lugar más desde el cuerpo, la sensación, ¿no? Entonces, también del otro lado, cuando los bebitos, como tú dices, están tratando de que nos acerquemos, es porque están seguros, se sienten seguros, o cuando nos miran directamente, o cuando están relajados, o sea, esas son respuestas positivas de que se están sintiendo seguros y y desde ahí igual también nos invitan a que nos expresemos con ellos, ¿no? Como hay un juego, una conexión ya con nosotros los padres, con los cuidadores. Claro, y a veces no quiere decir cuando un bebé reacciona ante una persona que esa persona sea mala, pues lo que pasa es que quizás esa persona está un poco más inquieta, más estresada, quizás el bebé está sintiendo cierto miedo o cierta reacción que no está hablada del otro y reacciona a eso. Eso que estás diciendo es muy importante, o sea, nosotros también tendríamos que comunicarnos con los bebés, no como decir, te voy a levantar, o sea, no nada más llegamos y lo levantamos, sino te voy a levantar, o sea, me voy a acercar, te voy a tomar, te voy a levantar, te voy a llevar a la cocina, no sé, vamos acá, vamos allá, como estar en este contacto y explicarle al bebé lo que está sucediendo. Claro. Para que él sienta esa seguridad de lo que está pasando. Toca bañarte, te voy a meter al agua. Es darle seguridad. Ya estás en el agua. ¿Sí? Es darle seguridad. Esto que estás diciendo es bien importante. Yo me acuerdo que una amiga, cuando nació Derek, yo veía cómo era su relación de ella con sus hijos y me gustaba mucho el vínculo que había logrado. Y justo le pregunté, ¿qué me recomendarías? Y lo primero que me dijo es, si por ejemplo te separas de tu hijo porque te vas a ir a trabajar, dile que vas a regresar. O sea, no obvies que él sabe que vas a regresar. Dile qué va a pasar. Eso le va a dar seguridad. Así es. Con palabras simples, no grandes explicaciones, con palabras simples de me voy a ausentar un momento, pero voy a regresar, ¿no? Aunque el bebé regresó al rato y de verdad darle ese lugar de confianza al bebé de, mira, está tal persona, ¿no? Como no simplemente tratarlos, porque ahí es lo que tú decías, es como no ver el espacio sagrado ni el individuo que es este bebé, y de pronto cosificarlo, ¿no? Como estos juguetitos que nos pasamos, que de pronto sí pasa, que en nuestra inconsciencia no nos damos cuenta y no les damos este lugar que tienen, ¿no? Entonces creo que eso es sumamente valioso. Así es, o sea, y desde ahí seguir como esta parte intuitiva ya de mamá, y de papá, y de cuidador, y de educador. O sea, pero estar conectados, es que volvemos a lo mismo, eso tiene que ver con conexión, ¿sí? Y la conexión empieza con uno mismo para poder estar conectado con el otro. Entonces, cuando somos seres conectados con nosotros mismos, desde ahí nos podemos conectar con el otro. Si no nos podemos conectar con nosotros, no es tan difícil, sino ¿cómo le haces para conectarte con el otro? Si no sabes qué es eso, ¿no? O sea, otra vez, el trabajo empieza por uno mismo. Claro. ¿Sí? Entonces, necesitamos nosotros pasar también por estos procesos de reconexión con nosotros para podernos conectar con el otro. Y nunca es tarde, lo hablábamos hoy en la mañana también. O sea, nunca es tarde para conectarnos. Sí, pues ya pasó un mes, ya pasaron 2 meses, ya pasaron 3 meses. Mi bebito tiene 6 meses, ya tienen 3 años, 5 años, 7 años, 10 años. Nunca es tarde, o 30. Nunca es tarde para reconectarnos. Para reconectarnos y darnos espacios seguros donde podamos ser todo lo que somos. Creo que esto que estás diciendo es sumamente importante porque no hay desde ahí tiempo perfecto o sea, yo creo que todas las circunstancias, si hay la intención de conexión, son ideales. Y siempre hay algo que podamos hacer, ¿no? Exacto. Y de ahí otra vez, como
pues extender esta invitación a padres, a educadores, a terapeutas, para que vayan al taller de abril con Evania. Sí, del 18 al 22 de abril, aparte en la fecha, estaremos subiendo información al Facebook para que vayan apartando su lugar, porque muchísima gente ya está anotándose y tenemos cupo limitado. El entonces, cupo es muy limitado. Sí, entonces realmente vayan checando sus tiempos. Nos encantaría que nos acompañaran en esta experiencia fascinante de recuperar nuestro propio vínculo vital con nosotros mismos para que desde ahí podamos reconstruir vínculos más profundos en la etapa, en la circunstancia y en el medio ambiente en el que estemos. Sí. No es exclusivo para niños ni para gente que trabaja con niños, sino es más bien un entendimiento de cómo se forma esto en el ser humano para desde ahí, independientemente de cuál sea nuestro lugar de acción, podamos hacerle distinto. Por ejemplo, si yo soy terapeuta, soy médico, pues para mí también es muy importante poder saber cómo es toda esta parte de la relación, o sea, cómo establecer estos vínculos vitales, porque en la medida en que yo lo puedo entender, entonces me voy a poder conectar con mis clientes, mis pacientes, mucho mejor. Claro. ¿Sí? Y bueno, por supuesto que empezando por mí. O sea, si yo puedo entender a esa bebita que fui yo, me puedo conectar con esa bebita y ser compasiva con ese ser que fui en ese momento, o sea, con el que soy, pero que fui en ese momento. Entonces, de ahí también empezamos a sanar muchas cosas. Entonces, la invitación está abierta. Seguiremos hablando de estos temas en los siguientes programas, de aquí a que tengamos en abril ya por fin a Evania, que le estamos esperando con tanto gusto. Y pues, por favor, sus dudas, sus comentarios en la página del Face. Y aquí estaremos. Pues qué gusto estar con ustedes. Estamos finalizando nuestro programa. Aquí estamos en la espiral de la conciencia. Yo soy Mati Cecín y Carmen Pérez. Que tengan muy linda semana.